Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y hoy en pantalla presentamos una pintura dedicada a Charles Lindbergh. En 1928 llegó a Puerto Rico con el primer avión. Aquí lo recibió uno de los gobernadores que estaba, en este caso era Tower, el gobernador de los Estados Unidos en aquella época lo recibió con una limusina y el joven llegó muy orgulloso, casi no presentaba, digamos, reacciones ante el aplauso de la gente que lo vio en la fortaleza y de esta manera la gente lo consideraron como que era una persona que no era muy dada a estar alegre o contenta, muy simple, no reaccionaba a los aplausos y era muy frío y por eso la gente le apodaron el Limber. De ahí sacaron el famoso Limber que todo el mundo conoce por ahí, que es tan sabroso y refrescante que nos daban nuestras abuelas. Escuchemos la historia de este primer aviador, el primer piloto de la historia que pasa de Nueva York a París, Francia, y que coge poco a poco, ¿verdad? Pasando de isla en isla, y llegó en 1928 a Puerto Rico y deja su, ¿verdad? Su recuerdo. Escuchemos la biografía y qué fue lo que ocurrió con este gran piloto norteamericano que nos visitó y estaba siendo recibido por una limusina allá en Fortaleza. Y vemos los guardias que están en dicho recibimiento. Aquí tenemos la limusina. Por aquí está el presidente, o digamos, el gobernador de aquella época. El gobernador, que representa obviamente al presidente de los Estados Unidos de aquella época. Dos banderas norteamericanas, el área de la fortaleza, varios policías, aquí en motoras también. Y aquí tenemos el rostro de ese primer aviador del mundo que vino aquí a Puerto Rico haciendo historia. Era el primer avión que llegaba a Puerto Rico. Escuchemos la biografía porque vamos a aprender de esto. Y de ahí es que sale el famoso Limber que tanto nos gustaba con nuestras abuelas, de tantos sabores que los vecinos los hacían. Ave María. Y vamos a la historia de esta llegada de este aviador al territorio boricua. Y según el periódico El Nuevo Día, el 27 de enero de 2013, unidos 30 grupos para evitar el daño al medio ambiente durante su visita al afamado aviador no se caracterizó por su calor humano. El 2 de febrero de 1928, Charles Lindbergh, el afamado aviador norteamericano que en 1927 estremeció al mundo al completar el primer vuelo transatlántico de la historia, al viajar desde Nueva York hasta París, hizo aterrizar su famoso avión, el Espíritu de San Luis, en los terrenos del Escambrón, en la entrada de la isleta de San Juan. Allí Lindbergh, quien luego de su hazaña se había dedicado a visitar distintas partes del mundo en una especie de gira triunfal y llevaba los últimos meses enfrascado en lo que se denomina como una gira de buena voluntad por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, fue recibido por los principales funcionarios de la isla, incluyendo al entonces gobernador Horace Towner, quien había sido nombrado por el presidente Harding. Lo que ocurrió a continuación se ha convertido en una leyenda. Poco después de que aterrizara, alguien puso en las manos del ilustre viajero para que este se refrescara después de su travesía de 2 horas y 10 minutos de duración desde San Tomás, un vaso que contenía un jugo congelado. Lindbergh lo probó, quedando encantado, y entonces preguntó cómo se llamaba aquel refrigerio. Y los propios funcionarios allegados al gobernador norteamericano, que desconocían si el refresco tenía nombre, improvisaron al instante y lo bautizaron con el nombre un Lindbergh o Lindbergh. Luego, con el tiempo, pasaría a conocerse como Lindbergh, simple y llanamente. Pero hay otra versión un poco menos halagueña para el visitante al explicar
porque supuestamente se le adjudicó su nombre a la bebida, la frialdad nórdica con la que Lindbergh trataba a la gente. De agasajo en agasajo, Lindbergh quedaría alojado en la fortaleza, ocupando lo que luego se conocía como el cuarto Lindbergh, que incluso más tarde pasaría a conocerse como el cuarto John F. Kennedy, cuando el presidente norteamericano también visitó la isla. Durante su corta estadía, como era de esperarse, en una celebridad de sus quilates, Lindbergh saltó de agasajo en agasajo, pero resultó un desastre como emisario de buena voluntad. El incidente que colmó la copa al parecer estuvo relacionado con su presencia como invitado de honor en el Carnaval de San Juan, donde, según se dice, por alguna razón, se negó a repartir capullos de rosas, como dictaba la tradición. Peor aún, también se negó a bailar con la reina del carnaval, quien era nada más ni nada menos que Enna Cole, nieta del escritor Cayetano Cole y Toste, e hija del abogado Cayetano Cole y Cuchi, quien tendría a su vez una larga trayectoria como escritora, investigadora y académica puertorriqueña. Muchos años después, al publicar su autobiografía, doña Edna, quien sería la madre de Fufi Santori Cole, Fufi, el de San Sebastián, sí, recordaría el incidente que describiría la renuncia de Lindbergh de entrar junto a ella al baile que se celebraba en el Teatro Municipal, hoy conocido como el Teatro Tapia. Según sus escritos, ese incidente en particular le ganó a Lindbergh la enemistad de muchos puertorriqueños y siguió discutiéndose durante meses en la prensa del país. Dicha actitud, según algunos, fue la inspiración de la frase "eres más frío con Lindbergh", aunque el propio Fufi Santori, ¿verdad?, aseguraba que su madre le atribuyó a la timidez del supuesto desaire del aviador. Por la razón que fuera, lo cierto es que el refresco quedaría bautizado de esa manera para siempre, siendo un vocablo netamente puertorriqueño. Y nos dice por aquí, regreso calientito. Frío o no, tal parece que Lindbergh terminó yéndose calientito de Puerto Rico cuando el 4 de febrero emprendió vuelo con rumbo a Santo Domingo. En un célebre artículo publicado en la revista Time, en su edición 26 de marzo de ese año, se explica que al llegar a la isla, Lindbergh anticipaba un cálido recibimiento, puesto que se encontraba entre sus compatriotas, ya que los puertorriqueños se les conocía como ciudadanos norteamericanos desde 1917. Según el artículo, sin embargo, Lindbergh quedó anonadado cuando un grupo de puertorriqueños le entregó una resolución conjunta adoptada recientemente por la legislatura y dirigida al presidente Coolidge, donde se pedía que Puerto Rico quedara liberado de los Estados Unidos para convertirse en un país independiente. Según la revista Time, la razón dada por el documento era la grave situación económica que existía en el país, donde solo había trabajo para uno de cada 3 habitantes de su población de 1.250.000 personas, y que el culpable de esto era Estados Unidos. Lindbergh, quien había sido un aviador postal y quien se pasó, o de paso, había hecho su histórico vuelo transatlántico y su posterior gira mundial con el fin de promocionar tanto el correo aéreo como las virtudes de la aviación, eventualmente le hizo llegar el documento al presidente Coolidge, quien también recibió un telegrama que reiteraba
de este pedido de parte del presidente del Senado, Antonio R. Barceló, abuelo del futuro gobernador Carlos Romero Barceló, y el presidente de la Cámara, José Tus Soto. Son el artículo: College, decepcionado y dolido, se tomó su tiempo en contestar, y cuando lo hizo fue por medio de una larga misiva al gobernador Tomner, en la que en gran medida defendía el trato que Estados Unidos le había dado a la isla. Pocos años después, naturalmente, Lindbergh acaparó los titulares de la prensa mundial cuando su hijo de 20 meses de edad fue secuestrado en marzo de 1932. Durante las siguientes semanas, el drama, bautizado como el crimen del siglo, continuó conmoviendo al mundo hasta que el infante apareció muerto algunos meses después. Ya para entonces, claro está, se había popularizado otra frase célebre que uno asocia siempre con el apellido del aviador: es más perdido que el hijo de Lindenberg. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias. Si te quieres comunicar con el señor José Castro Romero, pintor y escritor, autor de esta pintura, puedes enviarle un email a chevycastro@yahoo.com o chevycastro@gmail.com para hacer contacto con él. Seguimos pintando para Puerto Rico y dando historia verdadera al pueblo de Puerto Rico, cosas desconocidas que el pueblo desconoce sobre su historia, que impactan la mente del puertorriqueño en cualquier lugar del mundo donde esté. Un aplauso, ¿verdad?, para aquellos que nos dejaron enterarnos de esta situación, y esos parientes de Fufi Santori que nos, de alguna manera, tuvieron que ver con esta historia impactante para mí, como historiador, como escritor, pintor y como puertorriqueño. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por tu tiempo.